Bueno, para adelantarles un poco, ¿no? De acuerdo precisamente a la agenda, vamos a tener una pequeña presentación y me gustaría que antes de la presentación les hicieron nos hicieron favor de hacerles llegar una guía a quienes van a participar directamente con lo que sería la parte de la práctica, ¿no? ¿Qué sucede? Normalmente cuando nosotros creamos un recurso de Big Data tarda un poco de tiempo en crearse, ¿no? Entonces, si podrían seguir los primeros pasos mientras estamos al inicio de la plática con la parte de MRS, podríamos adelantar tiempo y así también podrían adelantarse hacia lo que sería el premio porque terminarían la práctica antes, ¿no? Entonces, dentro de la guía que les hicieron llegar viene precisamente como tal la parte de la creación de la plataforma de MRS, ¿no? Si, digamos, en alguno de estos puntos se llegan a atorar dentro de lo que sería la parte de la creación de MRS, van a haber dos personas aquí en el público que son Edwin y Allison, que están por allá atrás, a los cuales les pueden estar preguntando cómo generar precisamente la plataforma de MRS. Edwin y Allison, ¿pueden alzar la mano para que los vean por allá? Ahí están. ¿Ok? Entonces, si para la creación de la plataforma de MRS tienen algún problema, por favor revisarlo con ellos, ¿vale? Durante este tiempo, ¿no? Ok, iniciamos precisamente con la presentación, ¿no? Hoy. Clique. Bueno, es que es más tiempo para que escaneen el código, ¿no? Bueno, ¿qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿No? El día de hoy vamos a hablar como tal de lo que serían las diferentes plataformas que tenemos de Big Data dentro de lo que sería precisamente Huawei Cloud, ¿no? Y antes de iniciar precisamente con el tema de Big Data, me gustaría como tal platicarles un poco sobre lo que es la parte de Big Data, ¿no? O a qué llamamos como tal nosotros Big Data. Como su nombre lo dice, hablamos, digamos, de grandes volúmenes de información, ¿no? Pero estos volúmenes de información, ¿qué significan, no? Bueno, normalmente cuando nosotros hablamos de Big Data hablamos de más de gigas, teras, petabytes de información, ¿no? Pero esta información tiene diferentes maneras de analizarlo, ¿no? Y durante estos años nos hemos pasado directamente como tal generando lo que sería diferentes volúmenes de datos, ¿no? Hay un chiste por ahí dentro de la industria que dice que precisamente los datos es el nuevo petróleo, ¿no? No sé si recuerdan hace unos meses cuando era precisamente el tema de la pandemia que había demasiado petróleo y lo tenían estoreado, digamos, en algunos barcos que estaban precisamente fuera de los puertos porque no había, digamos, cómo descargar este petróleo, ¿no? Entonces decían que el petróleo, que los datos son el nuevo petróleo, ¿por qué? Porque cuesta dinero como tal mantenerlos, y además de que cuesta dinero como tal mantenerlos, también cuesta como tal lo que sería precisamente el tema de la explotación, ¿no? Sobre esta parte, el día de hoy, ¿podríamos pasar a la siguiente, por favor? Hoy. Hola. ¿Qué es el tema de Big Data, no? Big Data como tal, según la definición de Wikipedia, es directamente lo que sería una plataforma en lo que nosotros estamos analizando diferentes fuentes de información, ¿no? Big Data básicamente habla del análisis de información de miles de datos que pueden referirse a diferentes fuentes, ¿no? Como podría ser fuentes estructuradas, fuentes no estructuradas, fuentes semiestructuradas, etcétera, ¿no? Con esto nos referimos, por ejemplo, a video, podría ser, por ejemplo, documentos, podría ser una especie de registros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características que tiene como tal una plataforma de Big Data o algo para precisamente nosotros poder conocerlo como, digamos, un tema de explotación en Big Data, ¿no? ¿Pueden pasar a la siguiente? Bueno, antes que nada, esta es la pequeña agenda que manejaremos el día de hoy, que es básicamente el tema de la introducción hacia lo que es Big Data, conceptos y principales servicios que tenemos como tal dentro de la industria, cuáles son los servicios de Big Data dentro de Huawei Cloud, y al final vamos a dejar un pequeño espacio para preguntas, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las 5 características que nosotros podemos ver dentro de la parte de Big Data, ¿no? La primera es un tema de velocidad, la segunda un tema de volumen, un tema de variedad de datos, un tema de veracidad y un tema de valor, ¿no? Estas son algunas de las estrategias que nosotros implementamos dentro de lo que es estrategia de Big Data, ¿no? La más importante y característica de temas de explotación de Big Data es el volumen, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un volumen bastante amplio de lo que sería precisamente creación de datos, tenemos como tal lo que serían las plataformas de Big Data, ¿no? Ahora,
esta información o este volumen de datos nosotros lo podemos tener en diferentes variedades, ¿no? Actualmente existe mucho lo que sería el auge por la explotación de sistemas que puedan explotar como tal audio, que puedan explotar como tal la parte de video, esta parte, por ejemplo, de las imágenes autogeneradas por inteligencia artificial, como por ejemplo Stable Diffusion, es la parte precisamente también de variedad de datos, ¿no? Muchas veces para nosotros poder correlacionar un evento dentro de escenarios de Big Data tenemos que tener como tal diferente tipo de variedad de datos, ¿no? De igual manera, estos datos se les asigna diferente valor, ¿no? Dependiendo precisamente como tal si estos datos son relevantes como tal para el negocio o para el propósito que nosotros estemos buscando en particular, ¿no? Por último, tenemos temas de veracidad, ¿no? El tema del análisis o la explotación de datos es un tema básicamente de buscar veracidad sobre lo que sería la parte de la infraestructura, ¿no? O sobre lo que sería la parte de la información a procesar, ¿no? ¿Esto qué significa? Muchas veces esta información es necesaria para la toma de decisiones de negocio, ¿no? Y la veracidad es un tema que nosotros podemos garantizar con temas de correlación, ¿no? Por último, el tema de velocidad, ¿no? No importa directamente si nosotros tenemos como tal, digamos, un data lake que sea de varios petabytes o de varios, digamos, gigabytes. Lo importante aquí directamente con el tema del análisis es el tema de la toma de decisiones, ¿no? ¿Para qué nosotros estamos utilizando la explotación, ¿no? Y en el tema precisamente de la toma de decisiones, la velocidad es un factor súper importante, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? No funciona. Ahora, ¿por qué llegamos, digamos, hacia el tema de Big Data, ¿no? ¿O cuál fue el escenario en el cual nosotros empezamos a tener directamente como tal Big Data? Pues bueno, como les comentaba, nos hemos pasado décadas acumulando información o creando información dentro de diferentes sistemas de análisis, ¿no? Empezamos por temas como tal de la empresa, básicamente archivos planos. Aquí podemos, digamos, los que ya estemos un poquito más grandes, hablar, por ejemplo, de temas de mainframe, hablar de temas, por ejemplo, de S400, donde mucha de la información se manejaba en archivos de texto plano, ¿no? Hoy día existen también, digamos, mucho de esta parte, que son los famosos archivos CBS o archivos de Excel, ¿no? Posteriormente de esto empezamos a pasar lo que sería por ahí de los 90 en el tema de las bases de datos, ¿no? Se empezó con las primeras bases de datos donde ya empezamos a analizar información tipo Excel, ¿no? Por columnas y que tiene como tal cada una de esas columnas, digamos, como tal un valor, ¿no? Esto de cierta manera ha funcionado de manera relativamente eficiente por los últimos años, ¿no? Pero el problema es que los datos van evolucionando, ¿no? No toda la información que nosotros podamos como tal generar se genera directamente como tal de manera tabular, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? No cualquier información nosotros la podemos generar por una entidad relación, ¿no? Entonces aquí empezamos a ver diferentes tipos de información por ahí de los 2000 con temas, por ejemplo, como la parte de video, ¿no? Cómo nosotros podríamos analizar video desde una perspectiva de datos, ¿no? O cómo podríamos analizar directamente información que no se encuentra, digamos, en un formato que nosotros podríamos acumular tabular, ¿no? Es por esto que precisamente llegamos al tema de la explosión de Big Data, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Bueno, básicamente porque tenemos diferentes tipos de volúmenes de datos, ¿no? Como estructurado, no estructurado. Tenemos requerimientos, por ejemplo, de lo que sería la parte de análisis en tiempo real. Sobre todo cuando se habla, digamos, de grandes volúmenes de datos, esto es muy importante, ¿no? Aquí me gustaría directamente hacer un énfasis que es básicamente cómo nosotros generamos el tema de Big Data, ¿no? Dependiendo precisamente de la cantidad de datos, es la escala precisamente y cómo se ha ido evolucionando directamente en el tiempo, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Hola? Ok. Ahora, ¿cuál es el tema con las bases de datos relacionales, ¿no? O de las bases de datos directamente como tradicionales, ¿no? Se les conoce como Relational Database Management Systems, ¿no? Que esto es básicamente una base de datos entidad-relación, ¿no? Nosotros cuando empezamos a ver un aumento, empezamos a ver precisamente en los datos, empezamos a ver un aumento también en lo que sería en la parte del precio, ¿no? ¿Por qué? En el mundo existen dos estrategias para storage, ¿no? Y esto no es directamente hablando únicamente de base de datos, sino es hablando directamente de lo que serán capacidades de almacenamiento de cómputo dentro de cualquier sistema, ¿no? Tenemos como tal los storage de cómputo que son altamente escalables, o sea, yo puedo escalar de manera infinita directamente en un storage, como puede ser un Object Storage, como puede ser un HDFS, o yo puedo manejarme de una manera increíblemente rápida, ¿no? ¿Por qué? Esto es básicamente unas leyes que se relacionan a lo que es la parte de la distancia de silicio dentro de la manera en la cual nosotros computamos directamente información. De tal manera que yo puedo tener un storage o altamente o impactantemente rápido o un storage altamente escalable. Pero los dos hasta la fecha no se ha llegado directamente digamos, a las mismas capacidades, ¿no?
Entonces, ¿qué sucede? Si yo necesito, por ejemplo, la parte de veracidad y temas de real time, yo necesito como tal un storage muy caro. Pero ¿qué pasa cuando empiezo a acumular mucha información? Ese storage muy caro empieza a salir cada vez y cada vez más caro, ¿no? Lo cual se mantiene, digamos, insostenible para el negocio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros llegamos a un nivel de datos que ya directamente como tal empieza a ser muy costoso en lo que sería precisamente un storage muy caro, pasamos a lo que sería un storage altamente escalable. El storage altamente escalable nos va a permitir como tal reducir costos, ¿no? Sin embargo, tengo la necesidad de real time, ¿no? O la necesidad como tal de análisis en tiempo real. Es ahí precisamente cuando entran las herramientas de Big Data, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien como tal un data warehouse de miles de dólares mensuales me puede, digamos, como tal servir para este propósito, no siempre es la solución más efectiva dependiendo de la cantidad de datos, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiente. Perfecto, ¿no? Ahora, en el tema de los data warehouse tradicionales, hoy día, con los tipos de información que tenemos, ya no son directamente como tal compatibles con la mayor parte de la información, ¿no? Hoy día el 80% de nuestra información es no estructurada, ¿no? ¿Qué es TikTok, no? ¿Qué es, por ejemplo, la parte de Instagram, no? La parte de manejar, por ejemplo, temas de media, nos ha llevado precisamente a temas en los cuales nosotros estamos almacenando muchísima información y pues esta información no es como tal computable en un tema de entidad-relación, ¿no? En un tema de Excel, por decirlo de cierta manera, ¿no? En este mismo tema también nosotros como tal tenemos diferentes fuentes de datos, ¿no? Ya no solamente tengo el sistema de ERP de la empresa, ya también, por ejemplo, tengo Facebook, ya también tengo, por ejemplo, Twitter, ya también tengo, por ejemplo, directamente como tal otras plataformas como SAP, como por ejemplo la parte de Salesforce, que se necesitan conectar directamente hacia mi tema de análisis de datos para tener una única fuente de verdad, ¿no? Ese es el propósito de cualquier estrategia de datos, tener una única fuente de verdad, que es básicamente una plataforma desde la cual yo pueda tomar información y tomar decisiones, ¿no? Por último, la explosión de inteligencia artificial, ¿no? La mayor parte de los clientes hoy día, o la mayor parte directamente de las organizaciones, están turnando hacia lo que sería un tema de inteligencia artificial, ¿no? Y el 90% de las personas que conozco que me platican, oye, por favor, ayúdame a diseñar una estrategia de inteligencia artificial, están tratando de diseñar como tal un chat GPT, ¿no? O sea, un Large Language Model, ¿no? Para entrenamiento, ¿no? ¿Cuál es el tema particular para nosotros poder entrenar, por ejemplo, una tecnología de un lenguaje largo de modelado, ¿no? La parte importante es que tú entrenas esto utilizando lo que se llama tokens, ¿no? Estos tokens es básicamente la relación que tú tienes como tal de texto con base a un significado en propósito, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo no le puedo decir mentiras al modelo porque el modelo aprendería mentiras, ¿no? Es como un niño, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿qué es lo más importante cuando yo estoy entrenando un modelo de inteligencia artificial? La información, ¿no? Y para yo poder entrenar mi modelo de inteligencia artificial, la data debe de estar completamente limpia y debe de ser directamente como tal sustentable y objetiva hacia lo que yo quiero, digamos, como tal sustentar, ¿no? Entonces, esto plantea como tal el presente, o sea, a mediano plazo, y lo que sería directamente el futuro de diferentes escenarios dentro de lo que sería la parte de computación en la nube o la computación de datos, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Ok, bueno, ahora vimos dos conceptos importantes ahora, ¿no? Las bases de datos relacionales y la parte de lo que sería precisamente el tema de Big Data, ¿no? En el tema de Big Data nosotros podemos hablar directamente de lo que sería lago de datos, ¿no? ¿Por qué le llamamos lago de datos? Básicamente porque es un repositorio enorme donde yo puedo aventar un montón de cosas y en algún punto de la vida puedo sacarlas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tendencia actualmente a generar directamente dentro de las diferentes plataformas? Lo que se llama Data Lakehouse, ¿no? ¿Qué es un Data Lakehouse? Bueno, viene de la parte del Data Warehouse, que es básicamente una base de datos relacional, y la parte del Lake, que es básicamente el lago de datos, donde nosotros tenemos como tal una fuente de información en diferentes tipos de formatos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa precisamente con el tema de los datos, ¿no? Los datos, vuelvo al mismo ejemplo, es como el petróleo, ¿no? El petróleo directamente está, pues, digamos, en la tierra, y el tema de la extracción es un tema costoso, ¿no? Entonces, cuando nosotros pagamos precisamente el tema de, por ejemplo, digamos, un litro de gasolina, no solamente estamos pagando como tal el litro de gasolina, digamos, a Pemex, ¿no? Estamos pagando como el dude que se va a la plataforma 6 meses a trabajar para extraer, digamos, el petróleo, ¿no? Estamos pagando el proceso de refinación, estamos pagando el transporte, ¿no?
¿A qué me refiero con todo esto, no? Cuando nosotros tenemos un esquema de un data warehouse o un esquema de base de datos relacional que de cierta manera es más costoso, eso quiere decir que ya sería nuestra gasolina refinada, ¿no? En este ejemplo. ¿Qué quiere decir? Yo ya trabajé, yo ya invertí directamente como tal dinero en refinar esa información. El lago de datos como tal vendría a ser lo que sería el pozo petrolero. La información se encuentra en crudo, se encuentra sin procesar, pero tiene, digamos, un gran valor potencial, ¿no? ¿Por qué es importante esta parte? Esta parte es muy importante desde el punto de vista desde que nosotros podríamos como tal necesitar cierta parte de esa información, ¿no? Digamos en algún punto. Entonces, esto no solamente es una estrategia que se refiere precisamente al tema del consumo de datos. Por supuesto, a mí me fascina el tema del consumo de datos y de analítica, ¿no? Pero también se refiere hacia el punto de vista económico, ¿no? Cómo yo directamente puedo eficientar precisamente lo que sería el análisis de datos utilizando dos estrategias. Una donde yo le puedo aventar todo y es barato, y la otra en la cual tengo una alta disponibilidad y tengo como tal un análisis de datos súper rápido para directamente temas de toma de decisiones en el negocio, ¿no? Siguiente, ya vi que se saltaron. Por favor, siguiente. Ya. Gracias. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es adecuado para cada cosa? Y aquí, a ver, me lo hago un poquito para acá, es que si no se ve la bocina. Tenemos como tal el almacén de datos y el lago de datos, ¿no? Aquí nosotros tenemos como tal, digamos, lo que sería la parte de la división, digamos, dentro de lo que sería, por ejemplo, el tema de para qué se puede utilizar. En el caso, por ejemplo, de lo que sería la parte del data warehouse, o de lo que sería la parte de las bases de datos, podría ser business intelligent y reports, ¿no? En la parte del lago de datos, todo lo demás, lo que sería, por ejemplo, análisis en real time, lo que sería, por ejemplo, temas de extracción. También podemos tener temas como tal de reportería, pero de una manera más articulada, ¿no? Y ya en lo que sería precisa temas de almacenes de datos o de qué solución deberíamos escoger para cada caso, nosotros tenemos aquí una pequeña relación, ¿no? Si, por ejemplo, la información que nosotros tenemos no tiene una relación entre sí, como por ejemplo directamente no sé, registros de DNS o como por ejemplo podría ser algún tipo de transacción que tenga directamente no el formato de entidad-relación, irse al lago de datos. Video, imágenes, data semiestructurada como JSONs, etcétera. Lago de datos, digamos, es digamos como que la primera opción, ¿no? Donde yo tenga muchas fuentes de información no filtrada, el lago de datos es excelente, ¿no? Ahora, para el almacenamiento de datos, que sería precisamente la parte de Data Warehouse, ¿cuál sería precisamente el tema del esquema? Donde yo tengo una entidad de relación, donde yo tengo información tabular, yo puedo utilizarlo por el tema de velocidad, de que ya está de cierta manera filtrada, ¿no? Cuando nosotros tengamos directamente como tal el tema de análisis de negocio, es también otra de las características de una base de datos como tipo Data Warehouse, ¿no? Entonces aquí si nosotros queremos, digamos, desambiguarlo, de cierta manera cuando nosotros usamos el lago de datos, es cuando nosotros tenemos fuentes de información no filtrada de manera masiva, y cuando utilizamos como tal la parte del Data Warehouse, es cuando nosotros tenemos fuentes de información que ya está filtrada y es importante precisamente para mi negocio, para la toma de decisiones de negocio, ¿no? Aquí yo hice una pequeña pirámide, básicamente como les comentaba sobre el tema del petróleo. Nosotros podemos ver directamente que el pozo de extracción se encuentra hasta abajo, que es el lago de datos, ¿no? Y entre más yo refino como tal, directamente como tal mi información, es como yo obtengo como tal lo que sería la parte de un mayor valor a mi información. ¿Por qué? Porque también ya le invertí más dinero, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué quiero decir con esta parte, no? El valor de los datos es inversamente relacional a lo que sería la sumatoria conjunta de los datos, ¿no? Temas de analítica y temas precisamente de inteligencia artificial es el último pilar de lo que sería la analítica de datos dentro de cualquier estructura de datos de la información en alguna empresa, ¿no? Y por supuesto la base sería el tema del lago de datos, ¿no? Donde yo aviento toda la información posible para que nosotros podamos como tal tener directamente eso disponible para el análisis, ¿no? Ahora, me gustaría platicar sobre unos cuantos conceptos, sobre lo que es precisamente el tema de infraestructura como servicio o de, digamos, diferentes servicios desde el punto de vista open source, ¿no? Como comentaba Mr. Lucien hace un momento, nosotros basamos muchas de las tecnologías que tenemos en el tema de open source. ¿Por qué? Porque original o naturalmente, digamos, el proceso de evolución de las tecnologías para casi cualquier esquema se origina precisamente al tema de open source. Luego, digamos, distintos vendors toman como tal las estrategias, ¿no? Y en el caso de Big Data no es
es la excepción, ¿no? Cuando se empezó a conocer como tal el concepto de Big Data fue por un paper por ahí de los 2000 que liberó Google sobre precisamente el sistema de análisis de datos que se tenía para directamente la parte del buscador, ¿no? De análisis de datos no estructurado, que básicamente es un paper que habla sobre lo que sería la parte de análisis con un algoritmo que se conoce como MapReduce, que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Pero a qué me refiero con esto? Algún científico de datos por ahí lanza un paper y este paper es analizado, tomado por ingenieros de la comunidad y desarrollan un producto, ¿no? Y con base en este tipo de tecnologías se empiezan a desarrollar productos de toda la industria, ¿no? Entonces empecemos a ver como tal lo que sería la parte de Hadoop, ¿no? ¿Qué es Hadoop, no? Probablemente muchos de ustedes hayan escuchado Hadoop. Hadoop ya es un término o un framework bastante, pues digamos, robusto, bastante, digamos, maduro al respecto de lo que sería el tema de análisis de data. Hadoop básicamente es un framework de análisis de información, ¿no? Que depende de varios algoritmos y de varios, digamos, sistemas de extracción de datos, ¿no? Hadoop como tal, no, si lo desambiguamos, no es un programa, sino es un conjunto como tal de herramientas de software que sirven para temas de análisis de datos, ¿no? Pero directamente lo podemos como tal separar en dos partes, ¿no? La primera parte de Hadoop es que es un file system distribuido, ¿no? ¿A qué me refiero con un file system distribuido? Recuerdan que hace rato les comenté que existen dos tipos de storage en el mundo, uno que es básicamente increíblemente rápido y otro que es altamente distribuido. Bueno, Hadoop se caracteriza por ser un file system o por ser, digamos, un sistema de almacenamiento de datos altamente distribuido, ¿no? Que puede, digamos, tolerar lo que sería capacidades hasta incluso de exabytes, ¿no? Dependiendo de los casos, ¿no? La otra característica que tiene Hadoop es el algoritmo de MapReduce. Ahora vamos a ver más en detalle qué es MapReduce, pero digamos de cierta manera desambiguándolo, es básicamente nosotros poder hacer una correlación de toda la información que existe dentro de algún volumen de datos para poder reducirla y de cierta manera analizarla de una manera más fácil, ¿no? Ahora, en este punto en particular de lo que sería el tema de HDFS, que es una de las características de Hadoop, HDFS se refiere por Hadoop File System, ¿no? Esto es uno de los componentes de Hadoop, ¿no? Y Hadoop File System se refiere básicamente a este modelo de storage distribuido, ¿no? Yo no puedo tener Big Data sin un lugar donde guardar los datos, y yo no puedo guardar grandes volúmenes de datos si no tengo como tal un repositorio enorme donde poder guardarlos, ¿no? Desde este punto de vista, Hadoop para lo que nos sirve es precisamente el tema del almacenamiento de datos en una escala masiva, ¿no? Y aquí básicamente nosotros podemos tener varias maneras como tal de colocarlo, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un tema on-premise o podría ser directamente como tal un tema cloud, ¿no? En este punto nosotros ya tenemos lo que sería la capacidad de escalamiento hacia petabytes, ¿no? Ahora, el otro punto que tiene como tal Hadoop es el algoritmo de MapReduce. ¿Recuerdan ese paper que les comenté que hizo Google? Bueno, básicamente el resultado de ese paper, con base en años, digamos, de esfuerzo de la comunidad, fue el algoritmo de MapReduce. Y de cierta manera, o sea, obviamente ya matemáticamente viéndolo ya es muchísimo más complicado, pero si nosotros lo desambiguamos básicamente, imagínense que tienen un Excel, ¿no? Imagínense que este Excel tiene como tal 3 frases, ¿no? Y de estas 3 frases se repiten varias palabras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros haríamos como tal, ¿no? Imagínense que este archivo es un archivo que pesa 1 petabyte, ¿no? Y este petabyte únicamente se compone de 4 palabras, ¿no? Esas 4 palabras repetidas múltiples veces dentro de ese petabyte. ¿Qué es más eficiente? Que nosotros guardemos ese petabyte de 4 palabras o que nosotros como tal saquemos las frases, digamos, escritas en esas 4 palabras, identifiquemos en qué columna o en qué posición dentro del archivo se encuentran y una vez que nosotros hagamos eso, sinteticemos como tal lo que sería la información. ¿Qué es MapReduce? Si yo tengo este archivo de Excel que tiene, digamos, miles de registros o millones de registros, nosotros identificaríamos las ocurrencias, ¿no? Y en vez de que yo guarde, no sé, 9,000 veces la palabra, por ejemplo, gatito, lo que yo colocaría es, bueno, ok, gatito apareció 9,000 veces en la posición 1, 7, 15, bla, 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 etcétera, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros como tal mapear la información, o sea, leer la información para que nosotros como tal sepamos las ocurrencias de la misma y reducirla, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros reducimos la cantidad de ocurrencias dentro de lo que es un archivo, ese archivo de 1 petabyte pasaría a pesar megas, ¿no? Entonces, de cierta manera, ya hice el análisis y como tal ya reduje la información para tenerla de cierta manera sintática, ¿no? Eso es uno de los pilares como tal de lo que serían las plataformas de Big Data, el algoritmo como tal de lo que es la plataforma de MapReduce, ¿no? Que es base de muchísimos otros conceptos que después vinieron y que también se ejecutan en lo que es parte precisamente de análisis y de temas de inteligencia artificial, ¿no? Ahora,
Dentro del ecosistema como tal de lo que es la parte de Hadoop hay una pequeña evolución, ¿no? Como les cuento, Hadoop ya es una plataforma bastante robusta que ya lleva varios años con nosotros, y la evolución natural de esto era hacia un esquema un poquito de, digamos, hoy. Hola. 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 Audio. Hola. Hola. Se me acabó la pila. Ah, ya está. Una disculpa, ante un pequeño problema técnico, ¿no? Pero bueno, la evolución natural de lo que sería la parte precisamente de la plataforma de Hadoop fue hacia un esquema serverless, ¿no? ¿A qué me refiero con un esquema serverless, no? Cuando yo estaba hablando de Hadoop, estamos hablando de más de 6-7 mil servidores para tener como tal petabytes de información, ¿no? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo no quiero como tal escalar este tipo de información directamente como tal en muchísimos servidores? Lo que yo utilizo como tal es una plataforma en donde yo tenga datos y yo pueda acceder a esos datos y analizarlos de cierta manera, pero desde un, digamos, esquema externo, ¿no? En el caso particular de Hadoop, yo tengo directamente las plataformas, digamos, disponibilizadas hacia lo que serían los servicios, ¿no? En el caso de Spark, yo puedo tener repositorios de datos y estos datos como tal yo analizarlos, digamos, de una manera offline, ¿no? Con Spark vinieron directamente como tal otros componentes en particular que vamos a ver también adelante, que se refieren precisamente al tema de cómo nosotros analizamos información, ¿no? Tenemos algo que se llama MLIP. MLIP es muy importante en el tema, por ejemplo, de temas de inteligencia artificial, porque aquí es donde nosotros podemos ejecutar Machine Learning, ¿no? Machine Learning es un tipo precisamente de entrenamiento para inteligencia artificial con diferentes, digamos, modelos en particular, ¿no? Otro tema muy importante es la parte de Spark SQL, ¿no? Spark SQL se refiere a que yo puedo tener datos no estructurados y poder computarlos utilizando SQL. Y ustedes me dirán, ¿por qué eso es importante? Bueno, el 80% de los ingenieros egresados de cualquier carrera de licenciatura de sistemas y particulares saben SQL, ¿no? Pero no saben tal vez programar en Python o tal vez no saben utilizar pandas, ¿no? Entonces el hecho de poder utilizar SQL simple para poder analizar grandes volúmenes de datos simplifica muchísimo lo que es la curva de aprendizaje para, digamos, un ingeniero que se quiere dedicar a datos, ¿no? Entonces Spark ha sido, digamos, una revolución en lo que sería precisamente el tema de análisis de datos, ¿no? Y es ampliamente utilizado a nivel mundial actualmente, ¿no? Ahora, existen otros componentes dentro de lo que sería la parte Big Data, como es precisamente el tema de Apache Flink. Apache Flink es básicamente un sistema que nosotros también utilizamos para el procesamiento de datos por lotes y procesamientos de flujo, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Yo tengo normalmente tres tipos de análisis dentro de lo que sería el esquema de Big Data, ¿no? El primer esquema es un esquema de streaming, ¿no? ¿A qué se refiere directamente como tal un esquema de streaming? Un esquema de streaming es, por ejemplo, que yo tengo un flujo de datos, ¿no? Un flujo de datos que no para y que no tiene como tal un estado, ¿no? ¿Qué puede ser esto? Puede ser directamente como tal una serie de transacciones. Esta serie de transacciones como tal puede, digamos, venir, si nosotros lo queremos reducir, digamos, en términos de network, en un esquema UDP, ¿no? Solamente estoy recibiendo paquetes y estos paquetes tienen que ser analizados de cierta manera, ¿no? Esto es un stream de datos, ¿no? Luego tenemos procesamiento por lotes, ¿no? Procesamiento en batch. ¿Qué significa esto? Yo tengo un gran volumen de datos y tal vez al director de la empresa le interesa que yo tenga un reporte al final del mes. Lo pongo a correr un día y tiene que ser antes del final del mes, entregando como tal el resultado de la información, ¿no? El último es el tema de análisis interactivo, ¿no? Actualmente existe dentro de las empresas la figura como tal de científico de datos, ¿no? El científico de datos a lo que se dedica es básicamente trasladar de cierta manera su idea a un Excel y ese Excel pasárselo a lo que sería precisamente el Data Engineer para que el Data Engineer idee una estrategia directamente con lo que sería precisamente el tema de la estrategia, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante el análisis interactivo para lo que sería precisamente el científico de datos? Si él quiere como tal obtener información en tiempo real sobre, digamos, ciertos muestreos para este tema, es posible hacerlo directamente con un análisis interactivo, ¿no? Nuestra solución, o la solución como tal de Apache Flink, puede utilizar precisamente este tema para lo que sería el batch computing y para lo que podría ser también directamente temas en los cuales nosotros tengamos sistemas de streaming, ¿no? Ahora, como tal, dentro de la parte de streaming, también nosotros como tal contemplamos Apache Kafka. Apache Kafka básicamente viene a ser para el tema de análisis de información en lo que sería, por ejemplo, un stream de datos. Podría ser directamente la parte de redes sociales, podría ser, como les comentaba, digamos, algún canal UDP. Y lo que se tiene normalmente en un stream de data son data sources, ¿no? Como por ejemplo en este caso podría ser Facebook, Twitter, Instagram. Y lo que nosotros tenemos que hacer es extraer esta información en tiempo real, ¿no?
¿Qué es lo que nosotros hacemos? Básicamente utilizar un sistema en el cual nosotros podamos procesarlo, ¿no? Este sistema normalmente se llama consumer, ¿no? Y el consumer básicamente es donde nosotros hacemos el procesamiento de la información en tiempo real, ¿no? Ahora, cada data source debería tener como tal un consumer, ¿no? Para que nosotros podamos directamente hacer ese análisis, ¿no? Y ese consumer nosotros, ¿cómo sabemos hacia dónde dirigirlo, ¿no? Bueno, aquí utilizamos básicamente Kafka, ¿no? Que Kafka es conocido básicamente por ser una cola de mensajes, ¿no? Yo puedo enviar toda la información ahí directamente que yo tenga y esa información en algún punto de la vida se va a procesar, ¿no? Lo que nos da la capacidad precisamente como tal de consumir grandes streams de datos, dejarlos por ahí, digamos, en memoria y cuando nosotros tengamos capacidad de cómputo, hacer análisis del mismo, ¿no? De igual manera nosotros tenemos otra herramienta dentro de Hadoop que se llama Flume, ¿no? Flume funciona de una manera bastante similar a como funciona, por ejemplo, Kafka y Flink, ¿no? La gran diferencia precisamente como tal entre Kafka, Flink y lo que sería la parte de Flume es precisamente el tipo de datos que nosotros estamos consumiendo. En el caso como tal de Kafka podemos consumir ciertos datos semi-estructurados y estructurados, ¿no? Pero ¿qué pasa con información que no es estructurada, ¿no? Con información que tal vez, por ejemplo, es un stream de texto, ¿no? Como podría ser weblogs o como podría ser, por ejemplo, directamente análisis, por ejemplo, de sentimiento de, no sé, por ejemplo, un chat, ¿no? Para este tipo de herramientas nosotros utilizamos Flume, ¿no? Flume es básicamente, tú aviéntame texto y yo lo proceso en algún lado, ¿no? Entonces, básicamente nosotros podemos procesar un stream de datos o un stream como tal de texto y este stream de texto como tal, digamos, ponerlo de manera proactiva para ser analizado, ¿no? Entonces, a diferencia de Kafka, yo aquí no lo proceso en tiempo real, sino que solamente lo almaceno y lo disponibilizo hacia un centro para que nosotros podamos hacer análisis, ¿no? Con diferentes canales, por supuesto, ¿no? Dentro de lo que sería precisamente las maneras en las cuales nosotros tenemos la posibilidad de consumir información dentro de lo que sería la parte de Hadoop, tenemos pues varias, pero dos que digamos funcionan digamos de manera muy estandarizada, ¿no? La primera es HBase, ¿no? ¿Qué es HBase? HBase es básicamente un sistema de almacenamiento relacional columnar. ¿A qué se refiere esto? ¿No? Suena medio raro, ¿no? Imaginémonos, o bueno, no imaginémonos, las bases de datos están catalogadas en dos, bueno, hay básicos, pero digamos dos grandes familias, ¿no? Las que son columnares y las que son como por ejemplo de row, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Si yo tuviera que diseñar hoy una base de datos, ¿cómo la diseñaría, no? Yo crearía, por ejemplo, un archivo donde cada línea de texto fuera, digamos, una nueva entrada. Imaginémonos que vamos a hacer una base de datos de todos los asistentes, ¿no? ¿Cuál sería la manera más fácil de hacerla? Que bueno, cada asistente crear una nueva línea y en esa nueva línea apuntar a su nombre, ¿no? Eso de cierta manera es conocido directamente como tal una base de datos columnar, ¿no? Una base de datos tabular, ¿no? Que esto es básicamente cada una de las entradas está guardada directamente de una manera diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Imaginémonos que nosotros queremos hacer un análisis de cuál es el apellido de cada quien, ¿no? Y que esta base de datos ya lleva millones de registros, ¿no? Para nosotros poder hacer esta parte de reducir la cantidad como tal de apellidos que existen en esa lista, si nosotros tuviéramos que leer cada línea sería muy lento, ¿no? Porque tienes que procesar mucho texto, ¿no? Y no te importa ni el primer nombre, ni por ejemplo el último apellido de la persona, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera más eficiente de hacer esto? Hacerlo directamente de un esquema columnar, ¿no? En vez de sacar como tal cada una de lo que sería los rows o de cada uno precisamente las filas y leerlas, solamente sacamos la columna y esta columna como tal lo que hace es que me permite analizar directamente información de una manera más rápida, ¿no? HBase es una base de datos columnar, ¿no? Básicamente nosotros podemos analizar información de manera columnar muchísimo más rápido dentro de un clúster de Big Data, ¿no? De una manera semi-relacional, ¿no? La otra es Hive, ¿no? Hive básicamente es un esquema que nosotros podemos tener también análisis, digamos, de lo que sería la parte tabular, ¿no? Entonces aquí tenemos dos tipos de bases de datos, dependiendo del tipo de información que nosotros estemos analizando, es la manera en la cual nosotros la podemos analizar, ¿no? O la manera o la herramienta en la cual nosotros deberíamos estar escogiendo qué tipo de componente dentro de Hadoop deberíamos estar utilizando, ¿no? Ahora, estas herramientas como tal que son open source o directamente como tal muchos vendors han tomado para precisamente la realización de herramientas, Huawei las ha simplificado dentro de un portafolio de operaciones, ¿no? De un portafolio de soluciones, ¿no?
En este caso nosotros manejamos una capacidad completa de full stack, ¿no? ¿Qué es esto? Nosotros podemos analizar tipos de análisis interactivo, como les comentaba, que es muy utilizado por los data scientists. Podemos hacer análisis, por ejemplo, en batch, que es nosotros generar reportes, digamos, a lo largo del tiempo. Análisis en tiempo real. Existe otro concepto también que se le conoce como consulta key value. Aquí, digamos, para desambiguarlo de cierta manera, cuando nosotros queremos hacer sistemas de búsqueda, existe algo que se llama índices inversos, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando yo busco en una base de datos, normalmente busco por un índice, ¿no? O sea, select asterisco from tabla tal, where ID es igual a 1, ¿no? Donde 1 es mi índice, ¿no? Pero normalmente ese índice es numérico, ¿no? Una consulta, digamos, utilizando índices inversos, es que en vez de que nosotros tengamos un texto como resultado, el texto me conduzca a un ID, ¿no? Lo cual simplifica, digamos, temas de búsqueda de texto plano en particular, ¿no? Y pues bueno, también tenemos como temas de lo que sería la parte de data marts para manejo como tal de data warehouse y búsqueda en tiempo real de cierta información, ¿no? Tenemos dos productos en particular que nosotros podemos analizar dentro de lo que sería un pipe de datos, ¿no? En este pipe de datos nosotros podemos tener diferentes fuentes de información y estas fuentes de información nosotros la podemos hacer en cómputo. Aquí se puso con RabbitMQ, pero RabbitMQ de lo que sería precisamente la parte de información dentro de los datos, ¿no? Como por ejemplo sistemas para replicación de datos, sistemas por ejemplo para lo que sería la captación de logs, etcétera, ¿no? Tenemos diferentes fuentes de almacenamiento, como por ejemplo almacenamiento en row, que esto es básicamente object storage, que se puede manejar dentro de la parte de Huawei Cloud. Tenemos como tal también bases de datos relacionales y data warehouse, y por supuesto elementos para lo que sería manejar cachés, manejar por ejemplo esquemas de key value, etcétera, ¿no? Y para lo que sería la parte del análisis de datos, podemos ocupar desde la parte, por ejemplo, de Hadoop, dentro, por ejemplo, de la parte de OBS, hasta, por ejemplo, Framework de Spark, para, por ejemplo, temas de análisis ya más complejos dentro de lo que sería información, por ejemplo, semiestructurada o no estructurada, ¿no? De igual manera, podemos utilizar un Data Warehouse que me gustaría también platicarles al respecto de él. Puede manejar información estructurada, no estructurada, semiestructurada, a nivel de petabytes, ¿no? Es un Data Warehouse que evoluciona como tal la plataforma de Big Data, ¿no? Y pues por último el tema de visualización, ¿no? Nosotros contamos con una herramienta que se llama DLB, sé que suena feo, pero significa Data Lake Visualization, y también somos compatibles con muchas herramientas que son open source o son, digamos, de diferentes vendors, ¿no? ¿Puedes regresar una? Claro. Gracias. Bueno, ¿qué es la parte precisamente de Data Lake Factory que se encuentra precisamente dentro de las soluciones de la capa de datos de Huawei Cloud? Data Lake Factory es básicamente una herramienta que nosotros utilizamos para lo que sería el gobierno de datos, extracción, transformación y carga, y para lo que sería precisamente el gobierno o la parte precisamente de coordinación de varios data marts, ¿no? ¿Esto qué es lo que hace? Imaginémonos que, bueno, es el caso real de como el 65% de las empresas. Tenemos diferentes fuentes de datos, ¿no? Los de finanzas tienen su base de datos, los que se dedican a ventas tienen su base de datos, el de legal por alguna razón tiene una base de datos, y nosotros de cierta manera tenemos que hacer el cómputo de todas esas bases de datos, ¿no? Entonces, cada una de esas bases de datos se le llama directamente como tal una fuente de datos, ¿no? Estas fuentes de datos nosotros las podemos congregar en una sola para ya sea ahorrar costos en bases de datos o para, por ejemplo, hacer correlación, ¿no? Que, por ejemplo, por allá hubo una demanda y el de la demanda quiere hacer, por ejemplo, lo que sería la correlación con los datos que se encuentran dentro de la base. Es posible si nosotros como tal agrupamos esa información, ¿no? A este proceso de extraer esa información de las bases de datos se le conoce como ETL, ¿no? Extracción, transformación, si la información está sucia, que casi no pasa, que la información, viene precisamente en el formato correcto, y por último, digamos, lo que sería la carga hacia la plataforma donde nosotros la vamos a analizar, ¿no? Ahora, esta parte nosotros necesitamos algo que se llama gobernanza. ¿Por qué? Porque imagínense que de repente llega Juanito de contabilidad y empieza a ver, por ejemplo, las demandas que actualmente tiene nuestra empresa, ¿no? Que no debería ser como tal su rol, ¿no? La parte de la gobernanza de datos se refiere precisamente a quién tiene acceso a qué tipo de información y por qué,
¿no? Esta parte también lo podemos analizar desde la parte de Data Lake Factory, ¿no? Por último, tenemos la parte precisamente del tema de programación análisis, ¿no? Imaginémonos que don contador quiere, digamos, tirar la nómina del mes, y para tirar la nómina del mes la tiene que tirar un día 7 para que esté el 15, ¿no? En ese caso, él, en vez de precisamente preguntarle al ingeniero de datos o al responsable como tal de lo que sea el Data Warehouse, sabes que corre la nómina, podría directamente con sus permisos tirar como tal lo que sería el job para ejecutar como tal la nómina, y en un proceso de 3-4 días ya tener como tal lo que sería el resultado, lo que se debería pagar a cada quien, ¿no? Son, digamos, algunas de las ventajas que se puede utilizar con Data Lake Factory, que incluye la gobernanza, extracción y transformación, y lo que sería precisamente el tema de job scheduling y monitoreo de todo lo que sería la parte de la plataforma, ¿no? Ahora, esta parte de Data Lake Factory funciona, digamos, sobre varias herramientas. Una de ellas es nuestra plataforma de MRS. ¿Qué es MRS? MRS como tal es nuestra plataforma de Hadoop, ¿no? Nuestra plataforma de Hadoop básicamente está basada precisamente en esquemas de open source, y aquí en esta parte nosotros tenemos como tal diferentes herramientas, por ejemplo, para lo que sea la parte de extracción, tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, para lo que sea la parte de utilización dentro de lo que sería herramientas de cómputo, ¿no? Una de ellas que me gustaría mencionar se llama Carbon Data, ¿no? Carbon Data es básicamente un componente desarrollado por Huawei, en el cual nosotros podemos tener, digamos, información de cierta manera semiestructurada o no estructurada, ¿no? Estructurada puedo hablar directamente como tal de un archivo Parquet, semiestructurada podría hablar directamente como tal de un archivo JSON, y lo que yo puedo hacer o utilizar directamente con esto es que ese archivo que yo tengo, digamos, dentro de un repositorio, yo lo puedo colocar directamente o conectar hacia cualquier base de datos, ¿no? Como utilizando un ODBC o un JDBC para nosotros poder hacer lo que sería la parte de la extracción de datos, ¿no? Eso permite que nosotros podamos como tal exponer ciertas fuentes de información hacia repositorios que no están listos para recibirlas, ¿no? Otra herramienta que nosotros tenemos es la parte de DLI, que se llama Data Lake Insight, ¿no? ¿Qué es lo que hace Data Lake Insight? Data Lake Insight como tal es nuestra versión de análisis, digamos, de cómputo serverless, ¿no? Es nuestra versión de Spark, ¿no? Nosotros aquí básicamente lo que ofrecemos es cómputo como servicio, ¿no? Hay tres maneras de cobrarlo, ¿no? Que es básicamente por volumen de cómputo, por lo que sería precisamente cantidad de queries o cantidad, por ejemplo, de información leída, ¿no? ¿Y cuál es la gran ventaja que nosotros podemos manejar aquí? Podemos utilizar directamente SQL plano. Si nosotros necesitamos analizar 1 terabyte de información que viene en un JSON y se la tenemos que dar a, no sé, don trainee a que, digamos, la analice con SQL, es de manera muy sencilla ejecutar como tal una consulta SQL para que él pueda, digamos, extraer la información en vez de que él tenga que programar un job, por ejemplo, de Python o de R para que, digamos, haga la lectura de ese JSON, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Podemos conectar directamente SQL hacia un JSON, un Parquet o cualquier tipo de fuente de información. Si se requiere, como por ejemplo también hacer análisis para temas, por ejemplo, de entrenamiento de lo que sería tal vez un modelo de Machine Learning, es también posible utilizar la plataforma de MLib, ¿no? Esto lo podemos utilizar, por ejemplo, con la parte de Python, ¿no? Y si en algún punto directamente como tal nosotros, bueno, casi no está también, pero por alguna extraña razón están utilizando Python para, digamos, abrir, digamos, archivos de texto dentro de lo que sería precisamente el tema del análisis, nosotros podemos utilizar las capacidades de LI para optimizar ese código y hacer esa lectura de archivos en paralelo, ¿no? Me tocó una vez hace tiempo que llegué a una empresa y me dijeron, es que tenemos aquí nuestro análisis de datos, ¿no? Para ponerlos en contexto, Python es un lenguaje que no maneja múltiples hilos, ¿no? Maneja un solo hilo, ¿no? Y si tú eres un archivo de texto de 1 terabyte con, digamos, Python en particular, tienes que cargar ese archivo de 1 terabyte en memoria, ¿no? Sí. Entonces encontré ese archivo que pesaba aproximadamente como 200 gigas, que lo estaban abriendo directamente con Python y se tardaba 5 horas en un servidor físico para procesarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no utilizaban paralelismo, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza como tal DLI, ¿no? Ese mismo programa nosotros podemos separarlo en batches, ¿no? Para que se utilice la capacidad de que cada, digamos, servidor tiene múltiples procesadores, ¿no? Lo cual simplifica y mejora precisamente las capacidades de cómputo que yo puedo tener en la parte de análisis, ¿no? Ahora, en resumen, digamos, de lo que sería el día de hoy, ¿cuándo yo utilizar qué tipo de información, ¿no?
Básicamente, dependiendo del tipo del análisis, yo podría utilizar MRS para, por ejemplo, información de grandes volúmenes de IoT o de análisis, por ejemplo, de comportamiento del usuario, ¿no? En el caso como tal de DLI, cuando sea, por ejemplo, registros por volúmenes y análisis de fuentes cruzadas, como por ejemplo diferentes bases de datos o diferentes archivos JSON, ¿no? En la práctica, o directamente, ¿cuál es la recomendación como tal que nosotros podríamos tener? Más de 10 petas, utilizar MRS, menos de 10 petas, utilizar DLI, ¿no? Entonces, desde ese punto nosotros podemos utilizar, digamos, como que ese tipo de herramientas para diferentes propósitos y pues nosotros como tal manejar como tal un esquema que sea también eficiente hacia lo que serían los costos de mi empresa para mi estrategia de análisis de datos, ¿no? Ahora, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna cuestión que les gustaría, digamos, como que revisar? Sí. Sí. Dime. Hola. ¿Pone? ¿Te grito desde aquí? No, espérame un segundo. Vale, gracias. Suena bastante interesante. Mi duda es, ¿hay otros servicios de nube que utilizan directamente sistemas de acoplamiento o desacoplamiento? Ahorita se me viene a la mente el de PubSub de Google. O SNS de Amazon. En este caso, Huawei, ¿cómo estaría manejando esto? ¿Qué servicio tiene para ello? Y la otra es que estos servicios mandan directamente la información sobre una base de datos SQL. En este caso, Huawei no entiende muy bien. Trae la información hacia un almacén, hacia un storage, y de ese storage lo manda a la base, o ya lo puede mandar directamente hacia la base. Gracias. Bueno, aquí nosotros tenemos como tal dos opciones dentro de lo que sería precisamente el esquema PubSub, ¿no? En el esquema PubSub como tal nosotros utilizamos directamente Kafka, ¿no? En la parte de Kafka tú puedes utilizar algo que se llama KSQL. KSQL es básicamente una versión de SQL que se maneja dentro de Kafka, ¿no? Entonces, de cierta manera puedes extraer esa información directamente de un PubSub de manera, digamos, de SQL e inyectarla hacia algún punto en SQL en particular, ¿no? Ahora, también tenemos nuestro sistema precisamente como tal de colas de mensajes, ¿no? Este sistema de colas de mensajes tiene dos capacidades. Si lo quieres insertar como tal, como un archivo de texto plano, lo puedes guardar como un archivo de texto plano, o ya después, digamos, de analizarlo, ingresarlo directamente como tal hacia lo que sería una tabla, ¿no? Entonces contamos con las dos opciones, digamos, en protocolo. Excelente, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por aquí por la audiencia? ¿No? Ok, bueno.